Pues no llegó. Hasta que no sé nada, del jueves que no sé nada de Daniel. La doctora me dice, ¿lo conoces? Sí, le dije, mi hijo. No podía creer, ¿verdad? No estáis ni ahí con el trabajo. Querí ver que tu hijo sane. Y yo le dije, pero doctora, entréguemelo vivo. Un mártir ciudadano que no hizo nada más que tener una orientación. Ahí va la palabra, aunque sea lo que mi Dios quiera. Y que cree en mí, no morirá. Por eso lucharé hasta el último día de mi vida, yo creo. Daniel Zamudio era un joven alegre, amante del baile, de la música, disfrutaba cada momento de la vida. Un chico delgado que le encantaba vestirse bien, cariñoso, tierno y cuyo gran sueño era ser famoso y trabajar en la televisión. Pero un día como hoy, un 2 de marzo de 2012, sus sueños, proyectos, amores e ilusiones se acabaron drásticamente. Daniel se hizo famoso, pero no por su talento, sino que saltó al centro de la noticia tras haber sido brutalmente golpeado de una forma cruel y cobarde, solo por el hecho de haber sido homosexual. Las circunstancias de su muerte y la violencia con la que Daniel fue asesinado lo instalaron como símbolo de la defensa de la tolerancia y la diversidad en nuestro país. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Es el caso que nos ha tenido en vilo en el último mes y desgraciadamente tuvo el desenlace que menos hubiésemos querido. Tras luchar 24 días en la posta central, Daniel Zamudio falleció esta tarde. En los siguientes minutos les invito a recordar uno de los casos más estremecedores que hablan de la discriminación, homofobia, poca tolerancia y brutalidad del ser humano. El caso de Daniel Zamudio. Y si después salió, se bañó, se dio el baño puro el día, así, mami, mira los brazos, me decía, estoy gordito, me decía, soy lindo. Yo, ¿a dónde soy lindo? Soy feo. ¿Cómo me veo, mamá? Bien. Y me decía, te amo, me dijo así. Y me dio un abrazo y me dio un beso en la cara. Cuídate, me decía, no, si voy a llegar a la noche, me dijo ese día. Dani, por favor, llega. Y me dice, de la reja para adentro, me dice, te amo, mamita, cuídate, cuídate. Tú, le dije, yo pasate, anda por la calle al frente, porque yo había tenido unos sueños antes. Y yo lo quedaba mirando hasta que se perdía. Ese fue el último día que yo lo... A partir del 2 de marzo de 2012, la vida para la familia Zamudio Vera no volvería a ser la misma. Ese día, Daniel asistió a su trabajo como de costumbre. En la tarde avisó a su familia que pasaría a ver a una amiga, por lo que llegaría más tarde a su hogar. Sin embargo, nunca más volvió a su casa. El domingo, su familia dejó constancia ante la PDI por su desaparición. La policía logró identificarlo como un joven que ingresó el día anterior a la posta central, sin identificación. Daniel había sido encontrado por un guardia municipal en el Parque San Borja, cerca de las 4 de la madrugada, inconsciente y sin documentos. Y yo le dije, pero doctora, entréguemelo vivo, no importa cómo. Entrégueme a mi hijo vivo. Yo sabré cómo me la arreglo con él. Realmente ahí va la palabra, aunque sea lo que mi Dios quiera. Si había que hacerle una silla con un par de ruedas y yo sacarlo a pasear, yo lo iba a hacer. El dolor de una madre ante un hecho como este no tiene palabras. Tanto ella como su marido dejaron todo de lado, incluyendo trabajos para velar por la recuperación de su querido hijo. Pero lo peor estaba por venir. Sus padres no imaginaban las horas de sufrimiento, desesperación, golpizas, quemaduras y brutalidad a la que Daniel fue sometido en el Parque San Borja. Estaba marcado con cigarro por todos lados, le habían quemado entero el cuerpo con cigarro. Me dice la doctora. La que tiene en la espalda es la más profunda, es como la mitad de tu mano. No podía creer, ¿verdad? Que estaba conmigo. ¿Cómo puede ser gente tan mala? Decía yo, que hacer eso con un joven que no se llamara a nadie. Es la persona más buena que puede existir ese.
Porque él quiere ser así, que tiene que ser así. Tras ser brutalmente agredido, Daniel llegó a la posta central inconsciente, con múltiples fracturas, cortes, quemaduras y moretones en su cara y extremidades. 4 sujetos lo habían agredido con piedras, botellas y cola de cigarrillos. Yo bajo y empiezo con una varilla a buscar. Y empiezo a buscar, y encuentro un anillo. Un anillo de estos tipos. Encontré colillas de cigarro, encontré la piedra, los golletes de la botella, que incluso todavía tenían sangre. La cantidad de dispositivos que tenía conectados para alimentarlo, para hacerlo respirar, etc. Voy a decirlo de una manera muy fuerte, hacía ver una especie de masa humana. Me fui afuera a llorar porque de verdad nunca había visto algo parecido. La noticia causó impacto nacional. Minuto a minuto y día tras día, todos querían saber la evolución de Daniel en la posta central. Tras días de investigación, llegan finalmente a la fiscalía las pruebas del primer sospechoso y detenido. Fabián Mora Mora, de 19 años, fue el primero de los 4 agresores que fue detenido. Luego se sumarían Alejandro Angulo, de 26 años, Patricio Humada, de 25 años, y Raúl López, de 25 años. Un abuelo, un señor ya de edad, que escuchó de su nieto este relato, que él sabía quiénes había escuchado en el Eurocentro quiénes eran los autores de este hecho. Y él le cuenta, mira, es que yo escuché a fulano y sutano decir que ellos le habían pegado a un loco y le habían quebrado la pierna y le había soldado como un hueso de pollo. Y ahí el abuelo agarra el teléfono, llama a Carabinero. Finalmente nos indica el nombre de un sujeto, el cual es a través de ese 9 contactado, y este me da derechamente toda la información de los datos de los otros partícipes del delito. Uno puede decir que hay 2 autores, si se puede llamar de alguna manera intelectuales, que son Angulo y son el Pato Cora. Y los otros 2 son 2 pobres tipos arrastrados a un crimen horrendo, que no por eso no tienen responsabilidad, porque hubo uno de ellos, Mora, que quedó en dos momentos quedó solo con el Daniel, cuando ya la golpiza se había iniciado. Y se pudo haber ido, se lo pudo haber llevado, o haberse ido y haber llamado a la policía o a alguien para que no siguiera pasando. La posta central se convirtió en un centro de apoyo de igual forma que el Parque San Borja. Comenzaron velatones, las manifestaciones de apoyo a Daniel, a su familia, contra la homofobia y la discriminación. Ningún chileno quedaba indiferente al tema. Espontáneamente la gente comenzó a hacer de este hospital un lugar de manifestación de apoyo a la familia y un lugar también como de que nunca más en Chile pueda pasar algo así. Me dieron varias veces ganas de haberle sacado todo lo que tenía, porque yo veía a Daniel que cada vez que los días que pasaban, Daniel se desesperaba. Y Daniel, cuando me escuchaba a mí, como que movía la cabeza, así que trataba de buscarme así, pero no me veía. Yo estaba al frente de él. Y lloraba, él lloraba. Se hinchaba de una manera. Se ponía morado cuando sentía dolor. Y le volvían a poner más medicamentos para los dolores. Yo era una desesperación. Ya decía, Dios, llévatelo. No lo hagas sufrir más. No estáis ni ahí con el trabajo si lo perdiste, no. Tú querís estar ahí, querís ver que tu hijo sane. Daniel tenía tan solo 24 años, lleno de vida, vitalidad, energía. Su corazón no resistió tanto dolor físico. A los 24 días de una larga agonía, pero tras una intensa lucha por parte de él para seguir viviendo, para seguir al lado de su madre, para sonreírle a la vida, no resistió más y Daniel partió de este mundo. Lo despedimos, cansamos de despedirnos. Le pegamos un par de rezos a petición de mi hijo Diego. Y ahí estuvimos acompañando a Daniel hasta que se fue.
se nos fue tomándolo de la mano. Esas cosas son fuertes. Estaba sentada afuera sola, que oscuro. Pido al Señor que se mejore, ¿verdad, Dani? Cuando siento que me hacen así atrás, siento el teléfono y me dice la Vero, mamá, acaba de irse Dani. Él me vino a avisar, parece que no, nadie me lo creerá, pero me vino a avisar. Hoy por la tarde se le hizo el test de apnea y efectivamente salió positivo y él avanzó en este tema y desgraciadamente, lamentablemente ha fallecido a las 19:45. Darle toda la fuerza a su familia, a su padre y que Dios los bendiga y los acompañe. Pasa a ser para nosotros un mártir de la comunidad de las minorías sexuales, un mártir ciudadano que no hizo nada más que tener una orientación sexual distinta, que su único pecado fue haber nacido como nació. Son 5 años desde que Daniel se transformó en el rostro de la discriminación en Chile. Lamentablemente, tras su asesinato, han existido otros casos de violencia, de maltratos, de agresión a quienes piensan, sienten o aman diferente. Fue así que nació la Ley Zamudio. No obstante, los ataques han seguido. En el 2013, David Araya fue el primer caso en aplicar la Ley Zamudio. Y fue así como fue sumando y siguiendo. Empezó a gritar insultos por el patio hacia mi persona, hacia mi pareja. Me amenazó de muerte. En sus palabras vino de que me iba a matar. Otro joven gay lucha por su vida tras haber sido golpeado brutalmente por 4 personas en San Francisco de Mostazal. Hay individuos que llegan hacia encima de él y se le tiran encima y le pegan por detrás. ¿Con algún elemento, una piedra? Con una pistola. Los casos se han seguido repitiendo. Desde el 2002 a la fecha, la cifra se acerca peligrosamente a las 40 víctimas. Él es Nicolás Pérez, un joven que frente a la cámara de nuestro matinal nos confesó haber sido víctima de maltratos solo por el hecho de ser gay. El 5 de enero yo me dirigía a mi hogar después de un cumpleaños con un amigo, pero cuando volvía de mi casa luego de salir, ese día me había pintado la uña, me había echado polvo de ojo. 2 sujetos a la vuelta de mi casa se acercaron a asaltarme y en el momento que me asaltaron se dieron cuenta de que venía con estos looks. Y claro, el asalto comenzó como una amenaza de que me van a robar todo, pero luego se transformó como en un desquite homofóbico. Ellos me dieron 3 golpes certeros en la cara, los cuales me provocaron una fractura múltiple de mi cráneo. Tengo la mandíbula fracturada con 4 pernos de titanio. Tengo mi pómulo con una barra de titanio y pernos que unen mi sección de los ojos. Nicolás no corrió la misma suerte que Daniel. Él agradece haber quedado con vida. Das gracias de que tuviste la oportunidad de quedar vivo. En el Hospital San José llegué en un estado de hinchazón máxima. Las contusiones provocaron que me tuvieran que hacer diferentes exámenes para descartar daño neurológico, la pérdida de mi ojo. Luego de eso, maxilofacial, a través de escáner, demostró la fractura y tuve que ser intervenido. O sea, por
la violencia y la discriminación de dos tipos. Tuve que soportar que intervinieran mi cara por dentro, poniendo fierros para poder salvarme. ¿Cuánto ha cambiado el país desde la aplicación de la ley Zamudio? ¿Somos más tolerantes? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir viendo actos de violencia, maltratos y asesinatos contra personas que simplemente piensan y sienten distinto? Un tema país que siempre abre el debate. El caso de Daniel Zamudio es un caso que nos estremeció hace 5 años y que nos sigue conmoviendo. Cuando uno vuelve a revivir esta historia durísima, desde el día de la agresión hasta el día de su muerte, de verdad uno dice, qué mal estamos. O sea, qué tan mal tenemos que estar para que pasen y sigan pasando, lamentablemente, episodios como ese, ¿no? Sí, duele el corazón, se aprieta. Yo creo que aquí en el estudio estamos todos muy conmovidos de acordarnos de un caso como este, tan brutal, tan agresivo, un niño que qué mal le hizo a la sociedad, qué mal le hizo a alguien, solo por ser como era, como decía alguien en la nota, el pecado que tuvo fue tener una condición homosexual y por eso le dan esa tremenda golpiza. Yo creo que habla tan mal de nosotros como país, duele el corazón realmente que estas cosas sucedan, que ganas de que no existiera y erradicar la discriminación y pudiéramos tener integración. Pero estamos con un panel de invitados que queremos hablar precisamente de este tema, de cómo cambió la ley Zamudio, de los casos de discriminación que hay, y para eso, Jan, estamos también con Begoña, con la Andrea como siempre. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Y también estamos con David Martínez, que es sociólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paulina, lo comentábamos. Efectivamente, uno recuerda estas imágenes brutales y uno dice, ¿en qué estamos? ¿Cómo estamos de mal? Fíjate que yo me quedo con una frase que vengo escuchando hace mucho rato, que la gente, ya no es tema, dicen, pero si ya no es tema, esta cuestión no es tema, es tema. Sí, claro. Es tema. Sí, totalmente. No es tema para la gente muy joven. La gente muy joven hoy día es tremendamente abierta, es súper respetuosa, desprejuiciada, pero hay un target, que no sé si decirlo como target, que no es así, que es un tema, y ni hablar de la agresión, ni hablar de la agresión. Porque efectivamente hay un par de generaciones que siguen con ese chip raro, cambiado, ¿no? Sí, de hecho, siguen con el chip cambiado, se incomodan muchísimo. Sí. Hay ofensas que son, a mí me han tirado algunas frases para el bronce que yo me río porque a mí es muy difícil que algo me incomode mucho. Pero la gente de nuestra edad es muy curiosa con su discriminación, con su homofobia, hacen como que no... Pero todavía hay un tema ahí que está dando vuelta y yo creo que nos falta. Nos falta evolución. ¿Ah? ¿Qué tipo de pregunta? Tortillera, me dijeron. Y yo le dije, no te creo. ¿En serio? Como si fuera una ofensa, así, ¿en serio? Pero tortillera. Ya, pero tú efectivamente has sentido ese rechazo. Sí, o sea, eso es un hecho. Sí, por supuesto, un hecho. Pero se siente en mi edad y no sé si en mi edad, o en donde yo me muevo, ya lo he dicho, como que no te invitan a un matrimonio, como que fíjate que este cumpleaños no es mejor que no vayáis. Pero en otras generaciones tú sientas más, ¿o no? Incomodo, pues. Sí, incomodo. O sea, yo incomodo, me imagino. A mí ellos no me incomodan. Sí. Lo que yo he decidido es no me acerco más donde no quieren que esté. Obvio. La gente joven no. No, la gente joven no. Yo trabajo con gente joven y me presentan a sus pololas como quien presenta a nadie. O sea, no hay problema. Es un tema, pero sigue siendo un tema. A eso voy. Bueno, eso por lo menos nos da una luz esperanzadora, pero quería preguntarte, David, tú como sociólogo, ¿por qué nos cuesta tanto, y no solamente a nuestra sociedad, sino que en general en el mundo, combatir la discriminación arbitraria, como puede ser el machismo, la homosexualidad, el racismo, entre otros, obviamente? Sí, yo antes que nada quería partir con una idea que cuando se me invita a conversar acá sobre este tema, se me pregunta si los chilenos somos menos tolerantes o más tolerantes, etc. Yo creo que para partir la discusión es interesante analizar un poco la idea de tolerancia, y me gustaría, digamos, seguir conversando sobre eso. La idea de tolerancia parte de una idea de un concepto de que yo permito a ciertos grupos hacer ciertas cosas, lo que yo considero que ellos podrían hacer. Esto podría ser, por ejemplo, no sé, disculpen que me vaya como tanto en un análisis, pero en la sociedad medieval con los grupos judíos. Ellos pueden estar en estos mercados, en estos lugares,
yo creo que esa palabra hay que sacarla, desterrarla. Y de hecho, cuando yo leo el móvil, su análisis, su informe, que son excelentes, ellos plantean de que hablan de la discriminación. Entonces me gusta que tú nombres, digamos, ese concepto. Sí, nosotros, ¿por qué nos cuesta erradicar la discriminación? Yo creo que uno de los factores que pienso, digamos, y yo estaba analizando un poco lo que decía Paulina, me parece que en el caso de Zamudio, por ejemplo, son jóvenes los que cometen el crimen. Sí. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, esa es una cosa grave, digamos, porque son chicos que, no sé, uno tenía 20 años, el otro 24, claro, 25. Sí. El punto que yo quiero hacer es que la gravedad de este tipo de delitos hace de que, aunque sean 2 personas en Chile los que son capaces de llevar su odio a una acción como esta, hace que tenga una gravedad brutal. Si nosotros hacemos una encuesta, probablemente y cruzamos por juventud, no sé, el 70-80% no tiene esta actitud de discriminación. Pero sin embargo, la gravedad del caso hace que, y la fragilidad de los seres humanos, hace que una persona, 2 personas puedan causar este daño tan gigantesco. Ahora, yo creo que, ¿por qué es tan difícil erradicar este fenómeno? No sé, obviamente siempre faltan políticas públicas, tiene que ver con un cuento histórico también, o sea, Chile tiene una historia, digamos, de violaciones, de discriminación a los derechos humanos, a grupos particulares, entonces eso no se puede, digamos, erradicar tan fácil. Entonces se trata de educación, de política. Sí, porque a mí me da un poquito miedo, me da harto miedo porque uno dice ya, las sociedades evolucionan y uno ve el caso de Estados Unidos, de cómo discrimina el presidente de Estados Unidos, que es Trump. Entonces, ahí como que, no sé qué opinan ustedes, pero como que se hace tan difícil. ¿Qué es esto? Es falta, los nacionalistas en Europa, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces uno dice, esto es falta de amor, de tolerancia. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Hablamos de la discriminación en Chile, de verdad, cuando llega hace 20 años, la discriminación está presente en el cotidiano en Chile, al nivel más básico. Cuando empecé a contratar gente para mis restaurantes, los mismos empleados me decían, Jan, cuidado, mira bien en los currículum dónde se efectuó el colegio, dónde vives, y eso depende si lo puedes contratar o no. Entonces, por ahí parte la discriminación en Chile. Sí, es una discriminación social. Entonces, cuando la base de vida socialmente está realmente con la palabra discriminación, está por cada rincón la discriminación en Chile. Entonces, lo que vemos hoy día con la discriminación de género u orientación sexual es solamente la punta del pirámide, porque la discriminación en Chile existe desde mucho tiempo. Y en todo el mundo. Ahora, al nivel social, todo el mundo aquí tiene una etiqueta. Sí. Yo creo que nosotros siempre hacemos una autocrítica respecto a la situación de nuestro país. Yo creo que este es un problema que no es de Chile, yo creo que este es un problema que pasa en el mundo, pasa en los países más desarrollados, pasa en los países más pobres. Y aquí no hay que olvidarse que estamos hablando de crímenes de odio. Mucha gente de repente se pregunta por qué se hace la diferencia respecto a otro tipo de asesinato. Una persona que la asaltaron y que la mataron. ¿Por qué eso va a ser menos grave que un crimen de estas características? Porque los crímenes de odio tienen una motivación solamente por el hecho de ser la persona como es, ya sea por su orientación sexual, ya sea por su raza, ya sea por su religión, por su condición social, etc. El problema es que se instalan discursos que pueden terminar en lo que vimos en el caso de Daniel Zamudio. Y por eso que es tan grave cuando escuchamos incluso a parlamentarios, escuchamos gente que supuestamente tendría que tener un cuidado especial respecto a las palabras, a los discursos que instalan, de cómo nosotros nos planteamos frente a las otras personas, de cómo nos planteamos frente al otro como si fuera distinto, como si fuera una persona con menos derechos. Concuerdo absolutamente contigo respecto al tema de la tolerancia, cuando hay quienes dicen, no, si yo tolero, pero que no se vengan a meter a mi espacio. Yo tolero, pero no quiero verlos besándose. O sea, uno no está para tolerar al resto, uno tiene que respetar al resto. Eso es así de simple. Entonces me parece que aquí lo grave es que se instalan ciertos discursos que para algunos pueden ser inocuos, pero que terminan con situaciones como esta. Ese es el problema, terminan con crímenes de estas características. Por eso los crímenes de odio son considerados dentro de una situación distinta a un asesinato que obviamente es igual de grave, pero que tiene características que son diferentes.
Sí, yo quería opinar desde la sociología en el fondo. Una de las cosas que pasa en la sociedad actual es que los grupos sociales tienden a diferenciarse demasiado. Y eso también se produce con respecto a la información. O sea, la misma gente que ve TVN, qué sé yo, lee, no sé, La Última Noticia o El Mercurio, y se informa de esas fuentes. Los grupos que tienden a transmitir el odio, a pensar en términos de odio, son grupos como un poco cautivos, cerrados, y ellos reproducen su idea, digamos, entre sus miembros, entre las personas que participan de estas redes. Entonces, eso es una dificultad que tienen este tipo de discursos de odio, de discursos de discriminación. Yo, analizando, pensando, ¿dónde están los principales problemas? Yo creo hoy en día en Chile son, bueno, estas tribus que parecen, tribus urbanas, digamos, que parecen transmitir la idea de anti-migración, anti-homosexualidad, etcétera. Y también con respecto al tema de la discriminación, sobre todo con el caso de la homosexualidad, sectores más conservadores de la iglesia, digamos, que no quieren que hayan avances. Ahora, un punto que me interesó mucho, que me gustó del análisis que hacía, me parece, Jan, es que las sociedades, yo diría que tienden a evolucionar. Yo diría que la ley Zamudio no es una ley que aparece desde el cielo, que ciertos notables, digamos, ponen en la legislación, sino que es el resultado de unas luchas de reivindicación de estos grupos que tienen bastante años. O sea, por ejemplo, el móvil tiene, no sé, más de 20 años y siempre han estado abogando por estas transformaciones. Entonces, lo que yo quisiera como recalcar es que hay una evolución, hay un cambio, hay una transformación, y me parece que en Chile existen ciertos grupos particulares que reproducen, digamos, estos discursos más de violencia, de odio. Ahora, yo tuve la suerte de conocer un poco Europa, y sí, allá el discurso nacionalista prende mucho, digamos, en los candidatos, en Estados Unidos también. Pero yo no sé si en Chile un discurso anti-inmigración generaría un apoyo muy, muy decisivo, o un discurso anti-matrimonio igualitario. Está mal visto decirlo, pero de verdad en el políticamente día a día la cosa no la veo tan cambiando, de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay un tan honesto. Yo creo que no somos tan honestos como sociedad en Chile todavía, y políticas, discursos anti-inmigración, discursos que tienen homofobia, que son xenófobos, todos estos crímenes de odio representan a mucha gente. Lo que pasa es que hasta para eso somos como flojitos como sociedad, no nos atrevemos a decir, ¿sabéis qué? Estoy con esta persona que tiene este discurso. Porque si no, los casos de Zamudio, lo que cuenta la Paulina, que te digan, ¿sabéis qué? Mejor que no vayáis a este cumpleaños porque nos incomodas. No te lo dicen, no te invitan. Es como... Claro. ¿Desde qué lugar nos estamos moviendo que de verdad porque finalmente a los 25 años también todavía tú puedes decir, sí, eres un adulto, pero son 3 cachorros que atacan a otro cachorro si tienen 24 años, son unas guaguas. Entonces, ¿desde dónde vienen? ¿Cuáles son las casas? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que escuchan? Que de verdad te puede llevar a matar a una persona, a quemarlo con cigarrillo, porque porque no te gusta, porque es amanerado, porque lo encuentro, porque es homosexual, te sientes en el derecho de golpearlo hasta matarlo. A mí eso lo encuentro y con ese nivel de agresividad, ojo. Sí, yo encuentro que hay dos cosas. Uno, que tiene que ver con la honestidad que dijiste tú. Somos tan poco honestos los chilenos y tenemos un doble estándar en el lenguaje impresentable. O sea, pienso no, yo no estoy ni ahí con el tema, no estoy ni ahí, a mí no me molesta. Pero que no sea mi mamá. Exacto. Pero que no sea mi hermana. Pero que no sea ojalá no sea mi hijo, por Dios, qué horror tener un hijo gay, porque ¿sabes por qué? Porque va a ser tan difícil su vida. Sí. No es difícil, te juro que no es difícil. Es maravillosa, entretenida, divertida, es sexy, ¿cachai? Pero va a ser tan difícil. Entonces tenemos un doble estándar verbal ahí muy fuerte. Bueno, yo creo que es tan importante lo que tú estás diciendo, porque cuando alguien dice, no, yo los respeto. Pero ¿qué es respetar? Oye, no respetar no es mirar de lejos. Respetar es integrar en una sociedad, es comprender, es entender que la riqueza del ser humano es ser diferente. ¿Cómo vamos a querer ser una sociedad heterogénea, todos iguales? No. Eso a mí me parece bien raro, y una falta de compromiso, no sé qué creen ustedes, pero como falta de compromiso, como de indolencia. Yo creo que hay mucho de ignorancia también. Yo creo que hay una serie de prejuicios, de falta de conocimiento, de falta de mundo en muchos casos, de entender justamente que
que hay una serie de conductas que lamentablemente se han vinculado con ciertas personas de manera absolutamente equivocada. O sea, cuando hay gente que es capaz de relacionar la homosexualidad con pedofilia, tú dices, estamos... Claro, sí. O sea, mejor cerramos la puerta. Ahí es como, exacto. Y lo hemos escuchado, si eso es lo terrible. Eso es falta de ignorancia, se ha 100%. escuchado, o sea, hay gente que realmente es ignorante frente a este tipo de situaciones, entonces me parece que es fundamental que además estos temas los pongamos sobre la mesa, que lo conversemos, que lo hablemos en la casa, que lo hablemos en familia. Bueno, a mí me da risa un poquito cuando se habla del tema de matrimonio igualitario, cuando se escucha el discurso de, bueno, pero es que hay que preocuparse de los niños porque los niños van a sufrir, pero ¿por qué? Si los niños lo único que necesitan es amor en una familia, independiente de si hay dos papás, dos mamás, una mamá sola, un papá solo, un matrimonio. Los niños necesitan amor, pero existe ese discurso como para justificar la homofobia de cada uno, porque es, no, yo en realidad me preocupo por ese niño, porque lo va a pasar tan mal ese niño. Claro. No es así. Pero